Hare Krishna, muy buenas tardes. Siempre me pasa lo mismo con el tema de los comentarios, que no sé cómo hacer para que aparezcan. Un segundito, sepan disculparme por favor. Ahí está. Ahora sí. Bueno, Hare Krishna, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Ahí está Pablo querido, Reverencia Santo, Prabhu Chitrak, espero que anden muy bien. Bueno, aquí estamos, ahora sí para arrancar, un nuevo encuentro de Bhagavad Gita por las tardes a través de la página de ISKCON Buenos Aires. Siempre muy agradecido de la oportunidad de hacer servicio. Vamos a cantar un poquitito, unos 5 minutitos, hasta que se sumen algunos más y bueno, después vamos a ir con el néctar de la lectura de Bhagavad Gita del día de hoy. Así que, bueno, por favor acompáñenme. ¿Se escucha bien, verdad, devotos? Cualquier cosa avísenme, por favor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos juntos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cerramos todos juntos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jayo, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jayo, Nitai Gauranga, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai, Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a este encuentro de estudio del Bhagavad Gita a través de la página de ISKCON Buenos Aires. Nuevamente, gracias a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jaya Das, aquí desde Mar del Plata, en este momento en lo que es Sri Govardhan, la ecoaldea espiritual que está acá nomás, cerca de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, he sido invitado para charlar, leer acerca de el Bhagavad Gita tal como es. Supongo que todos los conocen, si hay alguno que no, o es la primera vez o segunda vez, puede escribir cualquier consulta ahí en la parte de los comentarios. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 4, texto número 28. Continuamos con la lectura sincronizada de lo que sería el Bhagavad Gita. Por favor, antes de leer, vamos a cantar un mantra más. Repitan conmigo, por favor.
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Así que, bueno, ahí está, me fui por unos segundos, perdón. Estamos supeditados al servicio de internet. Pero bueno, entonces, previo a hablar de este verso, quiero hacer si me permiten, una pequeña introducción. Quizás hay algunos que vienen escuchando las clases todos los días y o leyendo el Bhagavad Gita todos los días y están más embebidos de cómo es que viene este capítulo número 4 y la charla entre Arjuna y Krishna. Pero para aquellos que no, vamos a hacer un breve resumen. ¿De qué se trata este capítulo? Bueno, se titula El conocimiento trascendental. Al principio del capítulo número 4, Krishna le explica a Arjuna en realidad que esta es una ciencia que él ya, antes de hablársela a él hace 5.000 años atrás, ya se la había hablado a otras grandes personalidades, explicándole esta ciencia de la autorrealización, la ciencia del Bhakti Yoga. También Krishna explica que con el correr del tiempo, la sucesión discipular, este conocimiento que se pasaba, así como tenemos la enorme fortuna de continuar ahora con un linaje en el cual, o este parampará, sucesión discipular, donde se está transmitiendo el conocimiento de un maestro a un discípulo, así consecuentemente de Srila Prabhupada a nuestros maestros espirituales, a nosotros, así, y desde nosotros, lo más bajo, hacia lo más alto, que es Krishna mismo. Esa sucesión discipular en este momento no se ha distorsionado ni diluido en el tiempo, y es nuestro servicio y ir compartiéndola para que la sucesión no se rompa en el tiempo. Pero evidentemente en el tiempo pasó y todos corremos riesgo de que suceda, por eso debemos estar atentos a que este conocimiento no se pierda, tal como lo enseñó Srila Prabhupada. Y evidentemente, esto en el capítulo número 4, Krishna explica que él ya había explicado esta ciencia del servicio devocional, del Bhakti Yoga, y que en el camino se había perdido. Por eso es que él nuevamente vuelve a descender para explicarlo nuevamente. También explica acerca de este verso que es específicamente en el 8, el Parithanaya, dice Krishna: para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. O sea, Krishna acá está explicando que yuge, milenio tras milenio, él desciende con un propósito en particular. Hace 5.000 años él descendió para explicar esta ciencia espiritual. Y tenemos la enorme fortuna de hace 500 años, un poquito más, y años, 500 y pico de años, el Señor vino, pero vino en el humor de Chaitanya Mahaprabhu, vino en el humor de Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, el Panchatattva en sí mismo, vamos a decir, que es Krishna mismo, en el humor de Radharani, viene en Kali Yuga para redimir, ¿no? Como dice acá, que puede sonar un tanto fuerte, y ese es el humor de Krishna, es un humor más guerrero. Dice: para redimir a los pasos y aniquilar a los infieles. Hace 5.000 años Krishna vino en ese humor, y en esta era en particular, hace 500 años atrás, Chaitanya Mahaprabhu vino, que es Krishna mismo, vino con un humor completamente compasivo, porque se dice que en Kali Yuga el ángel y el demonio conviven en el corazón del devoto.
Y a través del proceso, tal como lo enseñó Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Que es Harer Nama, ¿no? O sea, a través del nombre de Krishna, del santo nombre, es como las personas vamos a purificar nuestra existencia y obtener la meta más elevada de la vida. Entonces, Krishna le está explicando eso en el capítulo número 4, que él viene, desciende milenio tras milenio, y en un momento la conversación, para llegar al verso de hoy, empieza a hablar Krishna acerca de la acción. Volví. Sepan disculpar, se corta. Hoy no hay buena señal. Entonces, espero que puedan ser pacientes para conmigo. Entonces Krishna le explica a Arjuna, le dice, incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual te liberarás de todo infortunio. Entonces Krishna acá le empieza a hablar de los diferentes tipos de acción, le empieza a hablar acerca de la importancia de aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción. Tiene muchos versos muy, muy interesantes. Y llegamos, y ahí va como desglosando los diferentes tipos de acción hasta llegar al verso que nos compete el día de hoy, que es el siguiente. Dice, y finalmente llegamos, Dravyagyastapoyagya Yogayagnas Yagyas Tatapare Swadhyayagyana Yagyascha Yataya Samsita Brataha. Dice, algunos, habiendo aceptado estrictos votos, llegan a iluminarse mediante el sacrificio de sus posesiones, y otros mediante la ejecución de severas austeridades, mediante la práctica del yoga, del misticismo óctuple, o mediante el estudio de los Vedas para avanzar en el cultivo de conocimiento trascendental. ¿Sí? El significado, por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, dice así: estos sacrificios pueden acomodarse en varias divisiones. Hay personas que sacrifican sus posesiones, en la forma de diversas clases de caridades. En la India, la comunidad mercantil adinerada o las órdenes principescas abren diversas clases de instituciones caritativas, tales como Dharmashala, Anakshetra, Atitishala, Anatalaya y Vidyapita. También en otros países hay muchos hospitales, asilos de ancianos y fundaciones caritativas similares, destinadas a distribuir entre los pobres comida, educación y asistencia médica gratuita. Todas esas actividades caritativas se denominan Dravyamaya Yagya. Hay otros que, en busca de una elevación superior en la vida o para llegar a ser promovidos a planetas superiores del universo, aceptan voluntariamente muchas clases de austeridades, tales como Chandrayana y Chaturmasya. Estos procesos entrañan severos votos para conducir la vida bajo ciertas reglas rígidas. Por ejemplo, bajo el voto de Chaturmasya, el que lo sigue no se afeita durante 4 meses del año, de julio a octubre. No come ciertas comidas, no come 2 veces al día y no sale de la casa. Ese sacrificio de las comodidades de la vida se denomina Tapomaya Yagya. Aún hay otros que se dedican a diferentes clases de yogas místicos, tales como el sistema de Patanjali, de fundirse en la existencia del absoluto, o Hatha Yoga o Ashtanga Yoga, para determinadas perfecciones. Y algunos viajan a todos los lugares santos de peregrinaje. Todas esas prácticas se denominan Yoga Yagya, a sacrificio por un cierto tipo de perfección del mundo material. Hay otros que se dedican al estudio de diferentes escrituras védicas, específicamente los Upanishads y los Vedanta Sutras o la filosofía Sankhya.
Todo ello se denomina swadhyaya yagya u ocupación en el sacrificio de los estudios. Todos estos yogis están fielmente dedicados a diferentes tipos de sacrificios y están buscando un nivel de vida superior. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es diferente a esos otros, porque consiste en el servicio directo que se le presta al Señor Supremo. El estado de conciencia de Krishna no se puede alcanzar mediante ninguno de los antedichos tipos de sacrificios, sino únicamente por la misericordia del Señor y su devoto genuino. Por consiguiente, el proceso de conciencia de Krishna es trascendental. Y una vez más leemos la traducción del texto número 28 y dice: algunos, habiendo aceptado estrictos votos, llegan a iluminarse mediante el sacrificio de sus posesiones, y otros mediante la ejecución de severas austeridades, mediante la práctica del yoga, del misticismo óctuple o mediante el estudio de los Vedas, para avanzar en el cultivo del conocimiento trascendental. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Jalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Vanchakalpataruyascha Kripa Sindhuvaya Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué? O sea, ya hicimos la introducción, ya hablamos de cómo se llega. Es un verso que en un sentido es bastante técnico, porque Prabhupada en el significado nos da la información de los diferentes tipos de sacrificios que se pueden hacer, terminologías, ¿no? O sea, diferentes nombres que se le dan a los diferentes servicios que se hacen a nivel social, a nivel caritativo, solidario. También Prabhupada habla de que algunos, o sea, cuáles como que algunos para elevarse a sistemas planetarios superiores, existencias planetarias superiores, unos hacen diferentes tipos de austeridades, otros para perfeccionarse a través del yoga místico, y obtener diferentes perfecciones materiales. Habla acerca de que aquellos que se dedican al estudio para obtener el conocimiento. Entonces, Prabhupada explica todo eso, pero al final dice algo muy interesante. Y me lo puse, yo digo, ¿qué habrá querido decir Srila Prabhupada? Entonces, destaqué lo siguiente. Prabhupada al final dice, bueno, están todos estos tipos de sacrificios, muy bueno, muy bonito, interesante, de hecho para que conozcamos y aprendamos, pero dice, sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es diferente. Dice, por consiguiente, el proceso de conciencia de Krishna es trascendental. Es diferente porque es trascendental. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué es trascendental? Entonces, lo que yo me puse a estudiar es lo siguiente. A través de estos diferentes tipos de perfecciones, ¿sí? Al principio del Bhagavad Gita, del capítulo número 4, Krishna le explica a Arjuna que a través de cierto conocimiento, a través de ciertas actividades, uno puede obtener la liberación, llamado en sánscrito mukti. Ahora bien, mukti ¿es la meta más elevada de la vida? Para algunos filósofos, para algunas corrientes, sí lo es, pero dentro de la ciencia del Bhakti Yoga, mukti es una instancia previa, ¿sí?,
a lo que se llama Prema Bhakti. Entonces, la liberación en sí misma es lo que todos debemos anhelar, pero no debemos confundirnos, así como nos enseñó Srila Prabhupada, no debemos confundirnos con la meta superior de la vida, que es, según el Bhagavad Gita y según la ciencia del Bhakti Yoga, el amor supremo, el Prema Bhakti, ese amor puro por Dios, por Krishna. Entonces, es interesante entender, y es muy, si bien Prabhupada acá en realidad lo definen en muy pocas palabras, es interesante que nosotros nos pongamos a estudiar cómo es que podemos abordar esta idea y cómo podemos entender de que esta idea, de que el servicio devocional o que mukti es previo a lo que se llama Prema Bhakti. Incluso, habrán escuchado la palabra bhava, lo que es bhava, lo que es samadhi, incluso al lado de Prema Bhakti, son humores o estadios de conciencia muy avanzados, en los cuales nosotros debemos hacer el ejercicio, el trabajo, el proceso para llegar, pero Prabhupada nos dice, no debemos confundirnos con la meta, porque la meta no es simplemente sentirnos liberados, sino que sentirnos liberados y llenos de amor por servir a la suprema personalidad de Dios, y eso significa en simultáneo, ya que la verdad absoluta tiene tres aspectos: Bhagavan, esa forma personal; Paramatma, que es Dios, la divinidad localizada en el corazón de todos; y Brahman, que es Dios, la divinidad; Krishna, una forma, ¿no?, ¿cómo es? Un aspecto de Vishnu en la que está en cada átomo de la creación. Entonces, cuando uno tiene verdadera conciencia de Krishna, verdadera conciencia espiritual, además de sentirse liberado y estar completamente desapegado del mundo, a la vez puede prestar un servicio amoroso. Y eso es lo que lo hace completo. Por eso la ciencia del Bhakti Yoga es una ciencia que integra todos los elementos de la creación y los pone al servicio de Krishna. A diferencia de otros procesos que niegan, niegan, reprimen, etcétera, etcétera, de poner en práctica. Por eso Prabhupada también dice, al principio dice, sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es diferente porque consiste en el servicio directo que se les presta al Supremo. Entonces, fíjense, Chaturmasya o Chandrayana, uno no se afeita durante 4 meses, no come más de una vez al día, tiene que quedarse en el mismo lugar, etcétera, etcétera. Todas las austeridades que se estipulan en los Vedas para que uno avance son para hoy en día son muy difíciles de poner en práctica. Si Mahaprabhu en Kali Yuga nos da el servicio por el cual podemos obtener lo más puro de lo más puro, que es el Prema Bhakti, a través de un proceso directo, sin tener que hacer un montón de austeridades. O sea, austeridades, esfuerzos, sacrificios, todo el mundo está destinado a hacerlo. Como todo el mundo está destinado a actuar de una u otra forma, de la misma forma, para obtener algo, para alcanzar cualquier meta que uno se proponga en la vida, de hecho lo explica el Bhagavad Gita, este mismo capítulo más adelante, cualquiera que quiera lograr alcanzar una meta, tiene que estar dispuesto a dar algo. Para nuestro proceso espiritual, en principio, ¿sí?, es por excelencia el canto del santo nombre. Y Krishna dice, de todas las austeridades, ¿sí?, dice, de las austeridades, dice en el Bhagavad Gita, yo soy la yapa. Entonces, la yapa, el canto, ese canto meditativo, introspectivo, en el cual uno medita y se encuentra mano a mano
con Krishna a través, ¿no?, del canto. Ahí cuando uno agarra la yapa mala, ¿no?, y está recitando, ¿no?, los santos nombres del Señor, entonces está ahí Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahí es donde uno se encuentra mano a mano con Krishna. No hay cártalas, no hay armonio, no hay otros devotos que cantan bonito, no hay un montón de entretenimientos que, si bien son hermosos, pero el yapa, la yapa, el canto de la yapa mala, la meditación en el rosario, es ese proceso. Por eso cuando uno decide formar formalmente, valga la redundancia, parte de la familia de Srila Prabhupada y se inicia con un guru fidedigno, ¿qué se le promete al guru? Se le promete cantar 16 buenas rondas y seguir 4 principios regulativos que nos ayudan a establecernos en la plataforma humana de la vida y practicar veracidad, limpieza, etcétera, etcétera. Principios que nos ayudan a volvernos más humanos, más civilizados, más refinados, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, el servicio devocional, así como lo muestra, como lo enseña Srila Prabhupada, nos hace tener esa práctica directa que nos conecta. Y no tenemos la necesidad de hacer todas las otras austeridades. Ahora bien, uno puede ser cabeza dura y decir, yo quiero ser austero. Bueno, uno puede ser austero incluso dentro del proceso de conciencia de Krishna. Y eso es lo lindo, unidad en la diversidad, o sea, dentro de conciencia de Krishna. O sea, Krishna como nos ama a todos. Unos pueden ser hiper mega austeros, otros pueden ser mucho menos austeros, pero si todo lo que tienen lo ocupan en servicio a Krishna, está todo bien. Entonces, no es que por ser consciente de Krishna uno no puede ser solidario, o por ser consciente de Krishna uno no puede ser austero, o por ser consciente de Krishna uno no puede tener familia, o por ser consciente de Krishna uno está obligado o no puede. Perdón, ¿no? Por ahí me pongo muchos ejemplos, soy a veces verborrágico de más, sepan disculparme, pero realmente cualquiera fuera nuestra naturaleza, nosotros la podemos ocupar en el servicio amoroso al Señor Supremo, ¿sí? Y algo porque uno puede decir, ¿cómo uno puede comprobar que Prema Bhakti y el servicio a Krishna está por encima de Mukti? Y una de las tantas cosas que podemos poner como ejemplo es el caso de las almas liberadas. Además de que las Yastras lo explican filosóficamente y científicamente muy bien, para poner un ejemplo claro, bueno, acá atrás tenemos, ahora no sé si se ve muy bien por el sol, pero tenemos la imagen donde se está recitando, ¿sí?, el Srimad Bhagavatam. Y en el Srimad Bhagavatam, la persona que lo recita, como ven, que es un alma que es de color azulado, ¿por qué? Porque es una persona que ya adquirió un cuerpo 100% espiritual, de hecho espiritual, y esta persona que está completamente liberada, aún así siente atracción por hablar de Krishna, eso se llama Krishna Katha, aún así siente atracción por lo que es el canto del santo nombre del Señor, como Narada Muni, que es otro alma liberada, que vaga por los universos, trayendo este conocimiento, enseñándole a diferentes personalidades acerca de el servicio, las glorias del servicio devocional. Entonces, Krishna significa el supremo atractivo, y el supremo atractivo atrae a todos, incluso a las almas liberadas. Y ese es uno de los grandes ejemplos por los cuales uno puede llegar a entender cómo y por qué es que el servicio devocional al Señor Supremo está por encima de Mukti, ¿sí? Entonces, esa es básicamente mi
disertación del día de hoy, mi presentación. Puedo seguir hablando. Me gustaría ver si hay alguna pregunta o algún comentario, si quieren escribirlo, sean buenos y pónganlo ahí en los comentarios, así puedo responder. A ver, lindos comentarios hasta ahora. Muchos saludos muy amorosos de parte de todos los devotos y devotas, ahí glorificando el encuentro de los devotos reunidos. Mahashakti Madhavi Devidasi también dice, bueno, Jai Srila Prabhupada, nuestro amado Guru, que construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero. Claro que sí, Jai Srila Prabhupada. Acá tenemos, voy a aprovechar, tenemos una hermosa murti de Srila Prabhupada, un pequeño darshan, Jai Srila Prabhupada aquí, ya, para que vean, hermosa deidad, Srila Prabhupada. Acá tenemos Sara Shiromani, Gora Nitai también acompañándonos y bendiciéndonos cada día. Pequeño darshan, mientras escriben algún que otro comentario, yo consulta, comentario, opinión, quejas. Bien, hasta ahora nada, todo muy bien. Entonces, sepan que hacer consultas enriquece más el encuentro y más cuando no los puedo ver cara a cara. Cualquiera fuera acerca de esto que hablamos o acerca de alguna otra cuestión, duda, consulta que estén atravesando en su vida, aprovechemos este pequeño encuentro y quizás salga algo bueno. En el mientras tanto, entonces, sí, se me ocurre nuevamente destacar eso, que este capítulo número 4 habla acerca de que Krishna siempre está descendiendo para restablecer los principios religiosos. ¿Qué significa religión? Siempre hablamos, religión desde el concepto, el entendimiento de algo que nos reconecta, ¿no? Así como el yoga que nos vincula con el Supremo. Entonces Krishna desciende y en Kali Yuga en particular desciende como Chaitanya Mahaprabhu. Y es muy interesante y muy importante entender eso, más en los tiempos que vivimos. Son tiempos en los que la crítica, el juicio, la ingratitud, etcétera, etcétera, están muy fuertes en el inconsciente o subconsciente colectivo, y no crean que muchas veces que somos ajenos. Tenemos que estar muy fuertes en nuestra yapa meditación, tenemos que estar muy fuertes en nuestro servicio devocional para no estar influenciados en mayor o menor medida por todas estas cosas. Entonces tenemos la enorme fortuna de tener la asociación de los Vaishnavas y las Vaishnavis, tenemos la enorme fortuna de poder cantar el santo nombre cada día, de practicar servicio devocional, de tratar de honrar las enseñanzas de Srila Prabhupada, y lo vamos a hacer siguiendo el humor de Chaitanya Mahaprabhu, que no es diferente del humor de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada era muy compasivo, era duro y tajante en las desviaciones que debían corregirse, pero era completamente compasivo, amoroso, y ese es el humor que debemos practicar. Eso es una de las cositas que puedo agregar. Veo que no surgen preguntas. Miren que se termina, se acaba el tiempo. Y bueno, eso, destacar cómo Srila Prabhupada mencionó, ¿sí? Y nos dejó en claro la importancia de entender que el servicio devocional a Krishna es trascendental en todos los sentidos. Y si lo queremos entender un poquito más profundamente,
al único que le debemos algo, por así decirlo, y no es que Krishna está esperando por, que le devolvamos algo, eso no. Pero nosotros en nuestro ejercicio, al único que le debemos algo es a Krishna. Todo lo demás, y esto es lo que también se explicaba en el capítulo número 4, decía, entender las reacciones de nuestras acciones, es una red muy compleja. Entonces, en un sentido, para aquellos que practicamos servicio devocional, nada le debemos al mundo. Y eso es sano, eso es saludable. ¿Entendés? Nada le debemos al mundo, solo a Krishna. Entendemos que como Krishna, por ejemplo, o mejor dicho, el señor Ramachandra, que está en nuestro querido Mahamantra, el señor Rama, que es Krishna mismo, nos enseña con ese ejemplo a cumplir con el Dharma. Él vino a representar el ser humano perfecto, ¿verdad? Nos enseñó tal cual cómo actuar y cómo accionar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los devotos debemos practicar entrar en un equilibrio entre el cielo y la tierra, como quien dice, entre el mundo espiritual y aquí, a veces se dice con los piecitos acá y la cabeza en la trascendencia. Obviamente, nosotros, insisto, no tenemos nada que ver con esto, pero estamos todavía en este plano. Y este equilibrio que debemos lograr, ¿sí?, es muy importante para no quemar etapas innecesariamente. Así como Prabhupada explica, vayan leyendo el Srimad Bhagavatam de menor a mayor, vayan del canto 1 en adelante, no vayan directamente al canto 10, porque si van al canto 10, el humor, la danza rasa, todas esas velocidades y esos relacionamientos íntimos, tenidos de una mente, no me sale la palabra, pero bueno, tenida con conceptos materiales mundanos, te puede hacer que confundas muchas cosas, y eso deriva en lo que se llama sahajya, ¿no?, o sahayismo, en donde se empiezan a mezclar y ya uno se quiere sentir un alma liberada, sí, todo muy bonito, pero eso es algo que va a venir con la maduración del proceso, de la práctica. Entonces, en ese paso a paso, uno tiene que entender que el servicio trascendental a Krishna, es trascendental. Si uno lo está practicando, ya está conectado, y entender esto, que uno en realidad no le debe nada a nadie más que a Krishna, y es ahí donde uno tiene que hacer el servicio devocional, pero en simultáneo uno no tiene que dejar de cumplir con sus deberes, ¿sí? Entonces, hacer ese equilibrio entre lo que es el Sanatana Dharma y el Swadharma va a hacer que gradualmente se alinee, y el Sanatana Dharma, o mejor dicho, el Swadharma, que es la naturaleza que uno tiene en esta vida, que puede ser diferente a la que tuvo en otras vidas, pero si uno tiene la guía adecuada, el acompañamiento adecuado, etcétera, etcétera, en esta vida, a través de su naturaleza, haciendo servicio devocional, ese Swadharma se puede convertir en un Sanatana Dharma. Y al poner nuestra naturaleza material al servicio de Krishna, se explica que el fuego del sacrificio, el fuego de esa ofrenda que hacemos en nuestra vida, ese fuego del servicio devocional consume todas nuestras actividades mundanas, materiales, todas nuestras reacciones, todo nuestro karma, ¿sí? Y nos liberamos y nos volvemos capacitados para obtener Prema Bhakti. Entonces, esa es como una de las cosas que podía agregar, cómo es que la importancia de practicar servicio devocional y entenderlo como algo que está en un nivel superior, de los superiores de los superiores. Por último, para cerrar, estamos en el mes de diciembre, en la maratón de Srila Prabhupada. Desearles a todos una excelente maratón, que puedan distribuir conciencia de Krishna hoy y siempre, que puedan distribuir los libros de Srila Prabhupada hoy y siempre, que puedan distribuir
el nombre de Krishna, hoy y siempre. Bueno, este es como el mes del año, ¿no?, donde se hace la maratón de Srila Prabhupada. Y hablando de yagyas, sacrificios, el Sankirtan Yagya, ¿no?, recordarlo como algo que tiene que ver con... Hace poco tuvimos una reunión, fue muy lindo, nos hicieron la pregunta de qué significa el Sankirtan para cada uno de nosotros, según lo que habíamos aprendido de Prabhupada y nuestros gurus. Se dijeron muchas cosas interesantes, muy lindas, todas válidas obviamente. Y esto, transmitir, según como nos enseñó Srila Prabhupada, a través de los libros de Srila Prabhupada, a través de las enseñanzas de Srila Prabhupada, a Krishna. Hacer que Krishna sea... O sea, Krishna ya es el más famoso de todos, pero a nosotros en esta maya, en este juego ilusorio, se nos da el servicio de hacer de que hagamos famoso a Krishna. Entonces, bueno, mis mejores deseos para que podamos seguir adelante con la misión de Srila Prabhupada y Krishna sea y siga siendo, y por los tiempos, la persona más famosa, la persona más querida de todo el mundo, por así decirlo. Así que bueno, eso, hablando de yagyas, este es como el mes de la maratón de Prabhupada. Espero que puedan tener un muy buen Sankirtan en todos sus aspectos, a través de salir a la calle a distribuir libros, a ir a la calle a cantar los santos nombres de Krishna, regalarle libros a los familiares, a modo por el festejo de las fiestas, todo lo que puedan acercar a las personas en conciencia de Krishna, bienvenido sea. Así que bueno, ya que no hubo preguntas, supongo que debo haber sido lo suficientemente convincente. Espero que les haya servido de algo el verso del día de hoy, ¿sí? Así que bueno, será hasta la semana que viene. Se continúan mañana también con las clases de Bhagavad Gita. ¿Sí? Todas las glorias sean para Srila Prabhupada Ki Jai, Gaura Premanande Haribo.